Hola, ¿cómo les va? Muchachos y muchachas, bienvenidos a esta clase de las estrategias virtuales que estamos utilizando en las últimas semanas. El día de hoy vamos ya a continuar con el mismo módulo 11 y ya van a ver algunos de los temas que vamos a abordar eh, en esta clase virtual. Pero antes quisiera nuevamente comentarles el tema e instarles más bien a que por favor sigamos siendo responsables con la entrega a tiempo y a conciencia de los trabajos que estamos realizando de esta manera virtual. La idea es que todos estemos en continuo contacto, que sigamos aprendiendo. Entonces, por favor, recuerden que les he dicho, si ya de antemano se dan cuenta que se van a atrasar con la entrega de algún trabajo para la fecha en que les asigné, pues que me lo hagan saber antes de que llegue esa fecha para poder tomar las medidas respectivas, darles un poco más de chance y demás, pero no esperen a que ya haya pasado la fecha de entrega, porque lo que me da a entender es como que tal vez no le están prestando la importancia adecuada a los trabajos u otras razones. Entonces, por favor, sigamos siendo responsables. Siempre estoy atento a consultas que quieran hacerme acerca de la materia o de la logística. Entonces, les quería nada más instar nuevamente a que sigamos siendo responsables. Ok. Y en esta ocasión, lo que vamos a ver es entonces el tema de los acabados en paredes. Como recordarán, las dos clases anteriores fue sobre teorías del acabados en pisos, de los acabados en pisos, y también la semana pasada fue sobre algunos procedimientos de esos acabados en los pisos. Bueno, vamos a continuar con estos acabados, pero en paredes con los temas C y D, como lo ven aquí. Ok. Estos dos, paramentos exteriores, paramentos interiores, pues significan lo mismo, las paredes o los muros, ya sea para las superficies del exterior o para los aposentos que están dentro de la edificación. Y entonces vamos a ver, como les comenté en la clase también sobre pisos, que ya hemos visto tipos de acabados y vamos a ver más que todo entonces algunas recomendaciones, procesos constructivos para instalar o construir estos acabados, en este caso entonces en las paredes. Ok, siempre guarda un poco de similitud con el caso de los acabados en los pisos. Entonces, como podemos leer, dice, en el caso de las paredes, las opciones de revestimiento se asemejan en varios aspectos a los pisos, pero siempre hay que tener algunas consideraciones, pues una de las más obvias es que en el caso de las paredes estamos teniendo como un factor eh, el tema de la gravedad, que nos va a hacer un efecto de que nos quiera botar el material. Entonces aquí este es un aspecto del cual hay que considerar ya extra para los acabados en las paredes. Esos son algunos de las diferencias, digamos. Pero en muchos casos sí se va a parecer bastante al tema de los acabados en pisos. Em, Igual los acabados en las paredes son muy variados y siempre se van desarrollando nuevos productos y nuevas tecnologías. Entonces, los trabajos específicos, los pasos y procedimientos para ejecutar esa construcción va a depender de cada tipología de acabado que se quiera utilizar. No es lo mismo solamente entonces pintar una pared que hacer un enchapado, hacer un diseño diferente con elementos extra que puedan combinar enchapados, pinturas y demás. Entonces todos esos tipos de acabados van a definir esos procesos constructivos.
Y al igual que con los pisos, vamos a ver entonces, a pesar de toda esa variedad de procesos, algunas consideraciones que sí se deben de tomar en cuenta en cualquier proceso constructivo para el acabado de una pared. Entonces, algunos de los que podemos mencionar básicos son las propiedades uniformes en la totalidad del material, es decir, que el material que se vaya a usar para darle el acabado a la pared tenga propiedades uniformes, si es un enchape que tenga el mismo grosor, el mismo color o que por lo menos esté adecuado al diseño que se está buscando y demás. Entonces, propiedades uniformes, que la pintura en una parte de la pared sea igual a la pintura de la otra. Entonces, todos estos materiales deberán tener propiedades uniformes para lograr una homogeneidad en ese acabado. También es importante que los materiales tengan propiedades aislantes, tanto térmicas como acústicas. No siempre es requerido específicamente, pero siempre es deseable que una división funcione como también para apartar espacios en el tema acústico y térmico. El aspecto visual es muy importante, que esté en concordancia con la decoración y la arquitectura del inmueble. La durabilidad según el uso, pues usted espera o uno esperaría que un acabado en una pared sea durable, que tenga bastante vida útil y que evite los problemas de humedades, problemas de descascaramientos y demás. También es importante que estos materiales sean resistentes a efectos perjudiciales como las condiciones climáticas, como la sociedad, los golpes y demás otros efectos que puedan ya disminuir la vida útil de ese acabado, ya sea desde la perspectiva visual y también la perspectiva de la funcionalidad. También los elementos que se fijan a los muros o a las superficies de paredes es necesario que tengan una fijación resistente, un sistema de fijación resistente para evitar los desprendimientos, los agrietamientos descontrolados y otros efectos que se pueden ocasionar en los elementos que se adhieren a una pared. Aquí podemos pensar en las famosas fachadas arquitectónicas que a veces son elementos extra a la pared que se colocan como un acabado. Entonces estos elementos necesitan estar adecuadamente fijados a la superficie para evitar estos desprendimientos que pueden ocasionar daños a terceros también y otros perjuicios. Y también un elemento importante es que el mantenimiento sea pues sencillo, condiciones de fácil mantenimiento, que se pueda limpiar fácilmente o que se pueda sustituir y reparar si hubiera que hacerlo. Muy bien, el tema de los acabados en paredes lo vamos a dividir en 5 tipos. Y entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos a estudiar los procedimientos y recomendaciones específicas para estos diversos tipos de revestimientos, como les mencionaba anteriormente. Y específicamente en esta clase nos vamos a enfocar en los 3 primeros. Como hay bastante para hablar sobre este tema, entonces vamos a enfocarnos en estos 3 primeros, en los enchapes, en los acabados con concreto desnudo y en la tapicería que se puede colocar en las paredes. Muy bien, vamos de una vez con los enchapes. Ok, los enchapes entonces son revestimientos que se aplican en diferentes elementos constructivos con el objetivo de dar un acabado a las superficies y proporcionar resistencia contra los ataques del ambiente. Asimismo, estos materiales pueden ser muy variados, como piedras naturales o artificiales, cerámicas, plásticos, metálicos y demás. Este tipo de acabado para pared sí tiene y guarda mucha similitud con los productos para los acabados en piso. Es más, una, una cerámica o porcelanato o demás que se coloque en un piso también se podría
instalar en una pared. Eh, entonces sí guarda mucha similitud de este tipo. Ahora vamos a ver algunos específicos. Por ejemplo, las piedras naturales más empleadas para los enchapes en pared son granitos, mármoles, calizas. En general, estos productos son muy costosos, entonces se utilizan mayormente en obras monumentales y de gran importancia, y en donde se necesitan revestimientos de durabilidad y resistencias especialmente altas. Por eso estos enchapes comúnmente se ven, por ejemplo, en grandes templos religiosos, museos, edificios del gobierno, entonces en grandes construcciones en los que el presupuesto alcance, ¿verdad? Para estos acabados tan finos. También los enchapes de azulejos, ya por otro lado, por ejemplo, se utilizan en la mayoría de las obras constructivas y son importantes porque se emplean en espacios que van a estar en constante contacto con humedad o grasa, por ejemplo, baños, cocinas, y en lugares que requieren gran facilidad de higienización, como las salas de operación, los laboratorios, entre otros. Entonces, como es más fácil el proceso de limpieza en un material de enchape que en la pared directamente, es muy útil utilizar estos elementos de azulejos para la facilidad de limpieza y desinfección. Muchos reglamentos del área de salud de los países utilizan pues reglas que definen que hay que enchapar con azulejos o diferentes materiales los aposentos que se requieran, como lo veíamos aquí, los baños, cocinas o salas de operación y demás. Ok, para lograr enchapes de alta calidad, un aspecto fundamental es la preparación adecuada de las superficies de soporte. Esto siempre va a estar, eh, va a ser importante que se haga una adecuada, em, pues, preparación de la superficie para evitar desalineamientos y diversos, pues, defectos. Muy bien, continuamos con más recomendaciones y aspectos. Dice, esta superficie debe estar limpia, sin problemas de humedad, filtraciones, moho u también otros hongos. Entonces no se va a colocar en una pared que esté negra o más bien con eflorescencia, que son signos de humedad y filtraciones. Pues no se va a utilizar esa superficie para poner o para instalar un enchape, porque de antemano se sabe que ese enchape no va a tener la durabilidad que se desea, sino que este problema se va a reflejar y va a desprender esas piezas de los enchapes. Entonces la superficie debe estar acondicionada. Otra recomendación importante ya a la hora de hacer la instalación es mojar la superficie de apoyo antes de la instalación y humedecer también estas piezas para que el agua de hidratación de la mezcla o el mortero de pega no se vea disminuida. Es importante para que este mortero alcance la resistencia adecuada. Otro aspecto fundamental, al igual que para los pisos, es importante presentar o hacer el alineamiento de las piezas en la superficie antes de pegarlas. Eh, por ejemplo, al enchapar con azulejos un baño con un solo lavatorio, es importante iniciar la repartición de las piezas a partir del eje del lavatorio para buscar la coincidencia con el gabinete, espejo, y si son varios lavatorios, pues se busca la mejor distribución. Todos estos elementos son los que hay que tomar en cuenta. Por eso es necesario, antes de iniciar a pegar las piezas, es importante presentarlas, calcular los cortes y demás. La distribución de las piezas de enchape se hace por medio de líneas guía que se marcan en la superficie, las cuales deben estar niveladas y alineadas según referencias adecuadas. Bueno, este proceso de colocar las líneas guías se hace junto con la presentación de las piezas en la superficie.
Es importante también saber que las losetas de mosaico hidráulico y terrazo son más durables en interiores, ya que los efectos de la intemperie provocan la decoloración y aumento de porosidad. Recuerden que el mosaico hidráulico y el terrazo son preparados con mezclas de concreto, piedras decorativas, pero al final es una mezcla de concreto con un aglutinante y otro tipo de agregados. Entonces, pueden sufrir las consecuencias de la intemperie cuando empieza la carbonatación, se va deteriorando la mezcla de concreto ya endurecida, entonces funciona con mejor calidad en interiores. El tema específico de los terrazos y los mosaicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos también de los enchapes. Algo importante es que se recomienda hacer la instalación de los enchapes iniciando desde la parte inferior y luego ir subiendo hasta la altura deseada. Pero al aplicarse el mortero de fragua, o sea, este relleno entre las sisas o entre las piezas del enchape, el proceso es a la inversa. Se inicia en la parte superior y se continúa hacia abajo. Esto es para lograr primeramente una mejor cobertura y un mayor rendimiento del material. A medida entonces que se coloca primero el material en la parte superior, la gravedad hace su trabajo y va pues haciendo que esta mezcla vaya cayendo a lo largo de toda la superficie. Entonces por eso se recomienda hacerlo de arriba hacia abajo al colocar el mortero de fragua. Muy bien, estos ejemplos, como podemos ver ahí a la izquierda vemos un baño totalmente enchapado con piezas o azulejos pequeños. Pues como ven es mucho más fácil también el tema de la limpieza y el tema decorativo también tiene mucho aporte aquí. Al igual que en la imagen del centro también es un baño con estos dos lavatorios y vean que tiene diferentes tipos de enchapes. Tiene desde porcelanatos, parece ser, hasta piedra natural. Puede verse ahí un granito en el área de los lavatorios y demás. Entonces vean que aquí en estos aposentos es donde se usan más los enchapes. Pero también en la parte de la derecha vemos una pared que no necesariamente está en un baño, sino que puede estar en cualquier parte interior, parece ser. Y vean que son unas piezas que asemejan piedra natural o podrían ser piedra natural también. Ahí tenemos entonces ejemplos de los enchapes. Es uno de los tipos de acabados para las paredes. El siguiente es el concreto desnudo. Y aquí hay que quitarse un poco la idea que tal vez algunos puedan tener de que el concreto desnudo refleja como que la obra está inconclusa o como que no alcanzó el presupuesto para terminar de acabar la pared. No, en realidad el concreto desnudo es un tipo de acabado de una pared. Si podrán recordar los que han visitado el área de Curridabat, por ejemplo, el edificio central del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, tiene acabados de concreto desnudo. Entonces son diferentes estilos arquitectónicos y visuales que se pueden utilizar. El concreto desnudo es uno de ellos. Ok, se utiliza en muchos proyectos de gran importancia con elaborados diseños arquitectónicos. Y hay varias maneras de hacer un acabado con concreto desnudo. Ahorita vamos a ver algunas. Entonces, así como para proyectos grandes y con elaborados diseños arquitectónicos, el concreto desnudo puede ser empleado en pequeños proyectos también y proveer una matiz arquitectónica contemporánea. Si han investigado o visto trabajos de arquitectos reconocidos, también hacen casas con acabados de concreto desnudo que son muy agradables a la vista. Em, y entonces vemos cómo son muchos ejemplos de acabados de concreto desnudo para paredes y muros. Lo que sí es cierto es que para lograr que una superficie o una pared se logre ver bien con este acabado, hay que considerar algunas medidas desde que se prepara la mezcla de concreto hasta
el proceso constructivo y ya también el desmolde de las piezas de concreto. Todo tiene que ser pues muy preciso, muy cuidadoso para lograr el acabado que se desea. Y estas medidas también proveerán el color, la forma y las texturas de la superficie que se desea. Ok, las condiciones que se necesitan para utilizar el concreto desnudo involucran desde la escogencia de los materiales. Es más, no desde la preparación de materiales como lo dije antes, sino desde la escogencia, cuando se sabe que se va a utilizar una pared y que se va a tener el acabado de concreto desnudo. Entonces el agregado grueso que se utiliza debe ser escogido con cuidado para que sea agradable visualmente. También el cemento debe ser escogido porque si se quiere tal vez un cemento blanco para que dé un color diferente o el mismo cemento gris también, pero debe ser eh, muy bien escogido dependiendo de las condiciones de fraguado rápido o fraguado lento y demás. El diseño de la mezcla debe ser muy preciso también. El tipo de formaleta o encofrado que se va a utilizar. Las técnicas de vaciado del concreto, de vibrado, del fraguado, desmoldado. Es decir, todo se tiene que evaluar de manera más cuidadosa y específica al decidirse que se va a tener una superficie acabada con concreto desnudo. Em, Generalmente estos acabados se ven en superficies lisas, por lo que entonces se cuida mucho el tema de las fisuras, pero también en algunos casos pueden ser la superficie rugosa que se desee. Ok, algunas técnicas, como les decía, para lograr diferentes formas superficiales en el concreto desnudo. Vamos a mencionar algunas. Primero, la que se llama concreto estructural aparente y que consiste en solamente desmoldar el elemento y limpiarlo. De limpiarlo del excedente de polvo, del excedente de pedazos de materiales que pudieran haber quedado, pero nada más. El concreto estructural aparente, nada más se desmolda el elemento de concreto, se limpia y ya. Esa es una técnica para el acabado con concreto desnudo. Otra, la segunda, es el concreto expuesto a la formaleta. Y esta es la que se emplea cuando se elige especialmente el encofrado para dejar marcas sobre la textura por medio de elementos como tablones de madera de una misma medida, con vetas muy pronunciadas, moldes de plywood o plásticos lisos. Entonces hay mucha variedad de formaletas para entonces dejar una superficie que tome la forma de esa formaleta. Entonces, cuando se escoge especialmente la formaleta para que la superficie quede de acuerdo a esa forma, se le llama el concreto expuesto a la formaleta. Como tercera técnica tenemos el concreto texturizado, que se logra cuando antes del fraguado se aplica algún material texturizado en la superficie para obtener su forma. Esto es que a la formaleta se le puede colocar algún elemento que logre una textura diferente en la superficie del elemento de concreto. Ya esto es con em, objetos extra de la formaleta. Se utiliza formaleta u otros elementos, objetos, y luego se hace el colado del concreto. Aquí ya entonces se logran texturas diferentes a la de la formaleta simple. Esta es la tercera técnica. La cuarta técnica se llama el concreto estampado. Y para esto se utiliza un molde especial para que la superficie tome su forma, la cual se replica como patrón repetitivo a lo largo de la superficie. Entonces ven que ya estos moldes empiezan a ser un poco más especializados, ya estos encofrados empiezan a ser más específicos porque vean que se replican los patrones en toda la superficie. Entonces aquí ya hay diferentes formas que se desean para el estampado que se quiere lograr en el concreto.
Entonces, estas técnicas a veces se tienden a parecer, pero ya a la hora de hacer el procedimiento constructivo se ven las diferencias de estos. Por ejemplo, el concreto texturizado y estampado podrían parecerse, pero habría que ver los procesos constructivos para ver las diferencias. Muy bien, la quinta técnica es el concreto floteado, que este consiste en ejecutar el proceso de repello solamente sin recibir mayor detalle, dejando un acabado rugoso al tacto. Entonces, ¿cómo es este proceso? Bueno, se hace el desencofrado y se hace la flota. Habíamos visto en el tema de repellos que había un tipo de repello que se llamaba, o era un instrumento, perdón, una herramienta que se utilizaba para hacer un acabado y es la flota. Nada más es como un tipo eh, de llana o llaneta que tiene, no es totalmente lisa la superficie, sino que deja un poco de rugosidad. Entonces esto se empieza a pasar sí, a pasar por toda la superficie para lograr una superficie rugosa que no quede totalmente lisa. Muy bien. También está el concreto pulido, y este se logra cuando una vez que se ha repellado y secado el mortero, la superficie se pule manualmente con lijas o con una máquina pulidora. Y además de las lijas y la pulidora, entonces se le adicionan sustancias que van a lograr este pulido de la superficie del concreto. Aquí, para lograr este concreto pulido, entonces sí se necesita mucho uso de energía, de trabajo, para lograr esa superficie tan lisa que se tiene en un pulido. Y las máquinas que se tienen que utilizar para esto también son especiales. Y por último tenemos una técnica que se llama concreto rayado. Esta se emplea para esto se emplea la formaleta común, pero se agregan elementos lineales como listones delgados o separadores de acero para que al realizar el colado la mezcla de concreto tome la forma y la textura deseada desde un inicio. Muy bien, entonces como ven, estas son algunas técnicas para lograr diferentes acabados de superficie, pero siempre con concreto desnudo. Em, También dice que tenemos para elementos que no cumplan funciones estructurales, se pueden obtener algunos efectos decorativos con un poco más de técnica, como estas dos que vamos a ver. Pero vean que aquí ya empieza a existir este equilibrio en los elementos que son estructurales y los que no. Ya estas últimas técnicas empiezan pueden disminuir un poco la resistencia estructural de este elemento. Entonces aquí es donde hay que evaluar en dónde y en qué elementos se pueden emplear estas técnicas. Por ejemplo, el acabado rústico de concreto oxidado. Esto es em, lograr que se vea la pared como con óxido metálico. Hay algunas construcciones que, dependiendo su diseño arquitectónico, pues estas técnicas se ven muy bien en algunos pasillos, tal vez corredores, lobbies o algunos de estos aposentos también entonces van a verse muy bien con estos acabados de concreto oxidado, que van a tener tonalidades rojizas, grises, hasta negras, cafezuzcas, eh, y lo que hacen es asemejar el óxido de metal en algunas zonas. También otra técnica para obtener menor opacidad del elemento de concreto. Se logran superficies porosas, agregando granos especiales de sal a la mezcla y dejando endurecer para luego deshacer los granos, lavando el elemento y obteniendo los poros. Bueno, cuando a la mezcla se le agregan unos granos de sal, pues estos no son como la sal común que vemos, sino que son ya cristales de sal un poco más grandes. eh,
Esto se le agrega a la mezcla, se hace el colado del elemento y cuando ya se endurece el concreto, lo que se hace es lavar este elemento y la sal pues se va a disolver y van a quedar unos poros dentro del elemento y en la superficie también. Entonces esto es otra técnica para lograr este acabado poroso del elemento, pero aquí vean que no se podría usar definitivamente esta técnica en un elemento estructural que tiene acero de refuerzo, porque no puede coexistir el acero con la sal. Entonces, como se imaginarán, estas técnicas se utilizan para elementos que no sean estructurales. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos de los acabados de paredes con concreto desnudo. Vean que desde la parte izquierda se ve como una oficina, tal vez en un sótano. Al centro, en la parte superior, tenemos un acabado de tal vez cemento blanco, puede ser que hayan utilizado en esta mezcla. Y también con algunos patrones lineales que logran una buena superficie. Vean en la parte derecha superior también parece la sala de una casa y vean que el piso y la pared, aquí están los dos elementos, tienen el concreto desnudo y pues es un diseño muy bonito. Igual abajo tenemos una habitación, un cuarto y a la izquierda abajo tenemos dos tipos de acabados también que no son superficies lisas, sino que son rugosas de diferente tipo. Una es con relieves y otra más bien es como con hundimientos o poros. Muy bien, ya ahí ven que es una técnica muy bonita que también se puede utilizar, el concreto desnudo. Y la tercera técnica o tipo de acabado de pared que vamos a ver hoy se llama la tapicería. Eh, entonces ya vamos a ver que puede ser con diversos materiales. Es interesante ver que la práctica de la tapicería como acabado se originó hace mucho tiempo, muchos años, en la época del medieval, se puede, si se acordarán de películas o documentales que hayan visto donde habían castillos y demás, estos grandes, estas familias adineradas buscaban la forma de, pues, de embellecer sus aposentos, sus casas y sus construcciones. Y entonces entre esas maneras que también utilizaban eh, para, para temas del clima, porque vean que estas grandes construcciones de roca, como eran los castillos, muchas veces no estaban protegidas ante el frío de los inviernos fuertes que habían. Entonces se buscaron diferentes maneras para disminuir ese frío. Entonces lo que hacían era colgar telas como algodón y lino para cubrir las paredes y los techos. Y entonces esto fue desarrollándose y evolucionando hasta lograr, dice, paredes perfectamente revestidas con polímeros, perdón, que proporcionan protección y que también son agradables diseños estéticos. Entonces vean que la técnica viene desde hace mucho tiempo y empezó con nada más el recubrimiento de telas que colgaban hasta ahora tener pues el tapiz que se conoce, ¿verdad? Comúnmente. Bueno, la instalación de los tapices para las paredes es un proceso sencillo, pero es sencillo porque digamos que los pasos no son muchos, sino que ya uno sabe que es preparar la superficie, el pegamento y hacer el pegado del papel, pero hay que tener mucha destreza para lograr la superficie bonita. Entonces, se requiere de los materiales adecuados también y también un conocimiento previo y destreza para evitar defectos como arrugas en los papeles o vinilos, desalineamientos, desprendimientos y demás. Las técnicas entonces para fijar los tapices pueden ser muy variadas. Algunas ocasiones el sistema de fijación del papel o del tapiz se aprovecha con el diseño estético. Por ejemplo, el uso de tachuelas para lograr efectos clásicos. Eh,
Y dice, para aplicar cualquier técnica de tapizado, un aspecto, perdón, fundamental, como en todos los trabajos de revestimiento, es el estado de la superficie de soporte. Aquí sí tiene que ser debidamente tratada la superficie porque el tema del pegamento y el papel y el tapiz necesita mucho cuidado y preparación. Entonces, aspectos básicos que debe tener esta superficie es que debe estar plana, sin irregularidades y particularmente limpia para que esta adherencia del tapiz sea la óptima. Ok, algunos otros aspectos. Tenemos que la técnica más habitual para la tapicería en paredes es la de pegar telas, papel o plástico con algún tipo de cola. Entonces también para este proceso específico vamos a ver recomendaciones. Entonces para hacer el pegado con cola. Entonces primero es necesario saber que no todo tipo de tela es apta para utilizarla como tapiz en paredes, sino que se deben escoger telas adaptadas para tapicería. No es que usted va ahí al bazar y le dice regáleme tantos metros de tela eh, y le van a dar y supuestamente usted lo va a colocar en una pared. No, estas telas son eh, ya tratadas y diseñadas para ser utilizadas como tapiz. Generalmente lo que son es que son más gruesas, eh, más selladas y demás. También en general las características que se buscan en una tela de tapicería es que sean resistentes, lavables, que no se arruguen con facilidad, como lonas fuertes, el lino, la fibra sintética. Y muchas poseen una película de espuma en el reverso. Esto puede funcionar como aislante, acústico o térmico y demás. Para tapicería con telas continuas no es necesario aplicar cola en toda la pared, sino en los contornos, así como en los bordes de las ventanas y las puertas. Entonces se recomienda que la cola se aplique en franjas en estas zonas con un ancho de entre 15 y 20 centímetros. Ya ven, no es necesario, cuando la tela es continua y se va a colocar en toda la pared, no es necesario aplicar la cola en toda la superficie, sino que es en los bordes y también en los bordes de las ventanas y puertas. La cantidad de material tapiz para conseguir no debe ser el justo para la dimensión de la superficie. Esto es común en cualquier uso de material también, sino que se recomienda por lo menos considerar 50 centímetros más por metro lineal requerido. Es decir, si se ocupan 20 metros de la tela, 20 metros lineales, dice 50 centímetros más, o sea, medio metro más por los 20 metros. Entonces sería 30 metros lo que se requiere comprar o conseguir. ¿Esto por qué? Porque se pueden dar errores que se necesitan solucionar con más material. Esto es muy común, en cualquier otro proceso también se recomienda. Eh, ok, vemos una diferencia importante en la técnica de la tapicería está en la forma de pegar el material, dependiendo de si es tela o papel pintado. Por ejemplo, entonces, para la tela, la cola se aplica sobre la superficie del soporte, o sea, sobre la pared, y el revestimiento se coloca de manera continua. Esto para tela, en una sola pieza se coloca. Mientras que si se va a utilizar papel o vinilo, esto se hace por medio de franjas. No es una sola, no es una instalación continua en toda la pared, sino que se van haciendo por franjas del ancho de los rollos en que se comercializan o que se encuentran en el mercado, los papeles o vinilos. Y la manera de colocar el material es el siguiente. Para el tema de los papeles o vinilos. Se sitúa el rollo de tapiz verticalmente frente a la pared y a medida que se avanza se debe ir soltando y pegando de una vez en la superficie.
Dice también, para asegurar una adecuada adherencia se debe hacer presión en las partes con cola, pero sin estirar demasiado el tejido para evitar distorsiones o arrugas. Esto es pues em, muy fácil de identificar, ya que si usted estira un poco el material, el papel, y si es plástico, polimérico, eh, entonces luego al pegarlo tiende a recogerse y ahí es donde van a aparecer las arrugas y distorsiones. Luego, al encontrarse con buques de puertas y ventanas, el proceso se sigue igual, por lo que quedarán trozos sobrantes en estos bordes. Esto no importa, lo que se hace es eliminarlos o cortarlos una vez que se haya terminado de forrar toda el área deseada. Y entonces lo que se hace es enrazar estos contornos de puertas y ventanas detallando los sitios de mayor dificultad como las esquinas. Entonces lo que se hace es colocar todo el papel en toda la pared y hasta se tapan o queda mucho papel sobrante en los bordes y en los buques de puertas y ventanas, pero después ya al terminar el pegado se van detallando todos estos sitios. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos de la tapicería para las paredes. Vean que se logran efectos muy agradables a la vista. Y aquí en el tema de tapicería, la tecnología y el avance de la industria está yendo muy rápido y muy avanzado ya, porque se pueden lograr efectos tridimensionales en donde a una pared se le coloque, no sé, un paisaje u otros elementos, entonces logran efectos muy agradables. Y vean que, por ejemplo, en la parte de la izquierda se ven unas flores y se ven un poco de efecto tridimensional. Entonces, como ven, hay muchos tipos, muchos acabados que se pueden escoger con la tapicería. Bien, y entonces hasta aquí llegamos para la clase virtual del día de hoy. Como vimos, acabamos de ver los tres primeros tipos de acabados para las paredes. En la próxima clase vamos a ver los últimos dos, los revestimientos con madera y los repellos pulidos y la pintura. Bien, recuerden revisar las instrucciones para el trabajo de esta semana y aprovechar el tiempo también y para que logren entregarlo a tiempo. Espero que sigan estando muy bien. Nos vemos en la próxima.